Nos habíamos quedado acerca de lo que era el Estado de Derecho y Justicia, habíamos hablado del acercamiento de las metas y de los objetivos que cada Estado tiene y pues acerca de lo que Guatemala tiene como objetivo a través de su Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina Guatemala, nuestra Guatemala 2032, que era lo último que estábamos viendo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las otras partes que conforman el Estado de Derecho y Justicia y hablamos acerca de cómo, un poquito de la realidad acerca de la institucionalidad del Estado, que nos habla acerca de que el eficiente funcionamiento de las instituciones que conforman las organizaciones del Estado, tanto los autónomos como los semiautónomos, y su propósito es de que existan órganos autorizados que funcionen de forma coordinada para garantizar la dignidad humana, la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos humanos de la población. En Guatemala, las instituciones lamentablemente se encuentran debilitadas por estos factores. Uno, por la falta de recursos tanto humanos como materiales para su funcionamiento completo. También la falta de transparencia en el manejo de los recursos, que tiene un impacto negativo ocasionado por el impulso de políticas neo y liberales que han eliminado fuentes de ingresos para el funcionamiento del gobierno debido a la privatización de muchas empresas estatales. Por ejemplo, la de emisión del DPI, la emisión de la licencia y otras situaciones que lo debe manejar el Estado. Sin embargo, han contratado empresas porque el mismo Estado no es capaz de trabajar esas acciones que pues obviamente son derechos de todos nosotros como ciudadanos. Bueno, cuando hablamos del mejoramiento estatal, para fortalecer los organismos del Estado es imprescindible dotar a las instituciones de materiales, de recursos, tanto materiales como humanos, para que cumplan con las atribuciones, entre ellas la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Eh, con este objetivo se mejora las condiciones de vida y el desarrollo o el nivel de desarrollo que prevalece entre la población guatemalteca por medio del desarrollo de un marco legal que proteja a los grupos vulnerables y excluidos y garantizando la participación ciudadana. Con esto se implementan acciones por medio de algunas organizaciones. Por ejemplo, la creación de la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuya instancia, pues, lamentablemente fue eliminada el año pasado en el gobierno de Jimmy Morales. También está la instalación del Instituto Nacional de Investigación Forense, INACIF, que pues investiga todas las evidencias, analiza y estudia todas las pruebas que lleguen a sus manos. También una acción importante que sería depurar constantemente el personal de la Policía Nacional Civil, entre otras acciones que se propone para mejorar el estado de nuestro país. Bueno, cuando hablamos de justicia transicional y especializada, nos referimos a que todos aquellos estados, como el estado de Guatemala, que atravesó un conflicto armado en un periodo post-conflicto, es necesario aplicar esos dos tipos de justicia. La justicia transicional, con el fin de liberarse del pasado violento y encaminarse hacia una sociedad democrática, justa y pacífica. Para ello se sostiene de 4 pilares la justicia transicional. 1. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia. Este tipo de justicia se aplica tanto en lo social como en lo
jurídico, pues involucra varios actores. Entre los actores que involucra está el gobierno, los perpetradores, las víctimas, la sociedad civil y comunidad internacional, todos con diferentes expectativas del proceso de justicia. En este caso, se impulsa a que todas aquellas víctimas que fueron violentados sus derechos, ¿verdad?, sean garantizados para que esa violencia no se vuelva a repetir. Ahora, también atraviesa una justicia especializada. La justicia especializada aquí en nuestro país busca trascender social y jurídicamente para disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres, creando órganos jurisdiccionales que contemplan las necesidades especiales de las sobrevivientes de violencia contra la mujer, las demandas actuales y las demandas posteriores que se puedan recibir. Muy bien. Como un Estado representativo y democrático, nos hablan acerca de lo que es la participación democrática. Y como un contexto histórico, así a grandes rasgos, el nacimiento de la democracia se le asigna a la antigua Atenas, que fue un hito importante en la historia de la humanidad, en donde también fue un fondo de una gran contradicción. Por un lado, los que eran considerados como ciudadanos, o sea, esas personas o varones libres mayores de edad, tenían la oportunidad de practicar una verdadera democracia participativa, dando que todos podían ejercer los derechos de elegir y ser electos. Pero había una democracia excluyente porque la mayoría de la población no podía acceder a esa forma de ser elegidos. Por ejemplo, excluía a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros, a solo varones. O sea, de una otra manera también era un poquito excluyente este tipo de democracia en Atenas. Bueno, también en Roma eh, surgió uno que se le llamó la República, donde había un consulado. En el consulado, que eran varios representantes de diferentes estados, más o menos como el Congreso aquí en nuestro país, y un presidente o un líder que era denominado como cónsul, cuando Roma todavía era una república. Sin embargo, eh, cuando surgió como nación, el poder fue monopolizado poco a poco por las élites, se limitó la participación política, se hallaron unos nuevos niveles sociales, eh, se fueron disgregando partes de la sociedad como los esclavos, los hombres libres, pobres y mujeres, ¿verdad? Prácticamente los únicos que gobernaban ahí eran las élites y por eso es de que Roma pasó de ser una república a un imperio. En nuestros países latinoamericanos, incluyendo a Guatemala, surgieron como nuevos estados en un sistema teóricamente democrático, pero que en el fondo siguen produciendo los viejos sistemas de dominación autoritaria heredados de la época de la colonia. En nuestro país, los procesos electorales se practicaron después de la independencia y hasta bien entrado el siglo XX, después de la Revolución de 1944, en donde la característica principal de nuestra democracia era la posibilidad de elegir a los gobernantes, aunque quienes participaban eran solo una minoría que vivía alejada del resto del pueblo. Bueno, y en el resto de las sociedades contemporáneas, a pesar de que esa democracia se circunscribe en las elecciones, realmente la democracia representativa y la democracia participativa juega un papel protagónico en la toma de decisiones, aunque éstas no estén reservadas para una minoría política o económica, como ha sido constante en los últimos años. La participación ciudadana en este tipo de democracia no requiere que los ciudadanos estén afiliados a un partido político o adheridos a la administración pública para influir en la toma de decisiones que los conciernen. Hay muy pocos países que tienen este tipo de democracia, en donde ya todos los
las personas que conforman esa sociedad pueden participar. Bueno, algunos mecanismos de participación ciudadana son dos. Uno, que es a través de una iniciativa en donde se otorga a los ciudadanos la potestad de presentar propuestas de ley simples o elaboradas ante los órganos legislativos, en este caso en nuestro país, ante el Congreso. También está la consulta popular, que convoca a los ciudadanos en lo nacional, regional o comunitario, para que ejerzan mediante voto el sí o no hacia una decisión de suma importancia. Una forma en la cual nosotros como ciudadanos podemos participar es a través de los partidos políticos. A través de los partidos políticos son asociaciones formadas por ciudadanos y ciudadanas que se plantean objetivos, visiones y tareas comunes, como el acceso al poder y la materialización de programas de trabajo a favor del bien común, ¿verdad? En este caso, los ciudadanos y ciudadanas pueden participar, ¿sí? Acá no hay distinción de género, ni de raza, ni de etnia, ni de ninguna otra índola para que se le impide participar. La vinculación de los partidos políticos con la democracia representativa es porque ahí es donde nosotros podemos asignarle algún tipo de poder hacia hacia los que nos van a representar en los cargos públicos. Los primeros partidos políticos que surgieron acá en nuestro medio fue el Partido Liberal y el Partido Conservador, justo en la época independentista. De ahí surgieron en la Revolución del 44 el Partido de Frente Popular Libertador, el Partido de Acción Revolucionaria y el Partido Guatemalteco del Trabajo. Esto en el marco de la Revolución del 44. Y han existido partidos de larga trayectoria nacional como el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido Revolucionario y la Democracia Cristiana, que esta última llevó a Jorge Serrano Elías a la presidencia, ¿verdad? Bueno, otra forma de participar, de participación democrática, lo podemos encontrar en los COCODES y en las COMUDES. Como fruto de los acuerdos de paz del año 2000, en el año 2002 se estableció el sistema de Consejo de Desarrollo mediante la publicación de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural o Decreto 11-2002. Este tipo de sistema orienta a cumplir con uno de los compromisos establecidos por el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual consiste en darle la oportunidad a los ciudadanos y ciudadanas organizadas en sus comunidades a plantear propuestas para el desarrollo de proyectos que beneficien a toda la comunidad. En el sistema de consejos y desarrollos cumplen una función de primer nivel tanto los COCODES como las COMUDES. Los COCODES o Consejos Comunitarios de Desarrollo son la base del sistema, o sea, el primer nivel que encontramos. La base del sistema integrado por miembros de una comunidad reunidos en una asamblea comunitaria. Los COCODES se organizan con el propósito de promover la participación de la población en la planificación del desarrollo de su propia comunidad y la gestión pública local. Ahora, según el artículo 11 de esa misma ley de los consejos de desarrollo, surgieron también las COMUDES. Las COMUDES son los consejos municipales de desarrollo que están integrados por el alcalde o alcaldesa municipal como coordinador, la corporación municipal o consejo, que son nombrados, algunos, no todos, ¿verdad? Y los representantes de cada COCODE que existe en nuestro medio, ¿verdad? En este caso, las COMUDES, su función es propiciar la organización y la participación real de la comunidad y sus organizaciones en función del desarrollo integral del municipio.
¿verdad? Ahora bien, otra forma de participación que existió, que ahorita hoy en día pues no existe, fue la Asamblea de la Sociedad Civil, una mesa de diálogo que se abrió en el año 1995 en el contexto de las negociaciones de los acuerdos de paz. Este fue un canal de expresión de grupos organizados, tales como los partidos políticos, los grupos religiosos, los sindicatos, las organizaciones populares, el sector académico, las organizaciones mayas, organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales de desarrollo, centros de investigación, grupos de derechos humanos y medios de comunicación, entre otros. Todos ellos estaban con el objetivo de discutir los acuerdos sustantivos de paz. También planteó propuestas para llegar al moderador de las Naciones Unidas, a todas las partes, y los acuerdos bilaterales concluidos, conocidos como la ASC, Asamblea de la Sociedad Civil. Y las últimas formas de participación democrática lo tenemos a través de asociaciones, sindicatos y organizaciones. En nuestra Constitución Política de la República de Guatemala contempla en el artículo número 34, reconoce el derecho a la libertad de asociación. Y según Francisco López Nieto, dice que una asociación supone una actividad compartida de personas para servir a un mismo fin, que no es el de los miembros, sino de la asociación. Es así como en nuestro país funcionan diversas asociaciones, sindicatos y organizaciones. Estas entidades son generalmente expresiones de la organización de nuestra sociedad civil. Un claro ejemplo de asociaciones lo tenemos en la Asociación de Gerentes de Guatemala, Asociación de Cirujanos, Asociación Nacional del Café, en este caso cuando ya es de carácter económico, Asociación de Azucareros de Guatemala. Ahora cuando son de desarrollo comunitario, también tenemos aquí las asociaciones de aldeas infantiles, entre otras. Bueno, las organizaciones que son, bueno, en este caso son unidades sociales compuestas por dos o más personas que no precisamente tienen una actividad compartida, sino que pueden ser de diferentes actividades, o sea, de diferentes profesiones de trabajo. Pero con que sean dos o más, ya se organiza o se crea una organización con el objetivo de alcanzar objetivos o metas. Un claro ejemplo, tendríamos aquí el Centro de Apoyo para los Trabajadores de Casa Particular, ¿verdad? Que también los sindicatos se llaman como, se le conoce como organizaciones también, porque representan los intereses de los trabajadores. Pasamos entonces, vamos a avanzar porque me es importante poder darles un repaso general de todo lo que hemos visto. Si se dan cuenta, el contenido es un poquito largo y extenso, pero es muy importante que lo sepamos porque solo así vamos a poder entender cuál es la estructura de nuestro Estado y el medio en el cual nosotros estamos involucrados como ciudadanos de nuestro país. Los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que tienen las personas solo por el hecho de ser o de haber nacido humanos, independientemente de su origen, religión, etnia, color de piel, idioma, tradiciones, nivel educativo, entre otros. Por ejemplo, el derecho a la vida es de carácter universal, pues tiene validez en cualquier parte del mundo, aunque varía un poco, porque en muchos países lo toman desde la concepción, pero en otros desde el nacimiento. Pues no importa, la idea es que las personas adquieren el resto de derechos humanos. Para hablar un poco de los derechos humanos hay que hablar un poco del contexto en el cual surgieron. En el siglo XX se reconoció en el plano mundial a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida por y promulgada por la ONU en el año 1948. Pero antes de eso hubo un camino previo. Por ejemplo, en la cultura occidental, viendo la doctrina de Jesús, él empleó que toda la ley de Moisés
pendía de dos pensamientos, ¿sí? El segundo de los cuales en importancia es: debes amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Jesús hablaba mucho de esas leyes de Moisés, pero no solo lo hablaba de manera de análisis, sino que lo llevaba a la práctica. Otro que podemos ver es en la cultura oriental, el sabio chino Confucio. Él indicaba que no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Frases muy célebres que tuvieron mucha importancia en su época. Durante la época medieval, el rey Alfonso VI de España y Juan II de Inglaterra establecieron las bases de los derechos humanos. Juan II de Inglaterra celebró la Carta Magna que reconoció los derechos de ciertos individuos, pero fue hasta el año de 1776, perdón que aquí me confundí en escribirlo, cuando las 13 colonias inglesas en América, que hoy en día se conoce como parte de los Estados Unidos, promulgaron los derechos del buen pueblo de Virginia, en las que se reconocían derechos esenciales del ser humano, donde ellos decían: todos los hombres son por naturaleza libres e independientes. Pero fue hasta la Revolución Francesa de 1789 en donde se promulgaron los derechos del hombre y los ciudadanos, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Entonces, para finalizar, fue hasta el año de 1948 cuando se creó la ONU, que surgió de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En muchas partes del mundo se han violentado los derechos humanos, por los cuales han surgido desde conflictos armados internos como Guatemala o como El Salvador. Ahora bien, en nuestro país existen instituciones pro derechos humanos, en las cuales contamos al Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso de la República en materia de derechos humanos. Entre de sus funciones está promover el conocimiento de los derechos humanos, velar por su cumplimiento, hacer investigaciones y denuncias en caso de violación de esos derechos humanos. Por algo, a esta persona se le conoce como el magistrado de conciencia o defensor del pueblo. Actualmente es el licenciado Jordán Rodas, un quetzalteco que ya viene un par de años trabajando al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Otra institución que vela por la promoción y defensa de los derechos humanos es la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, cuyo titular es el presidente de la República, y sus funciones se enmarcan en el compromiso del Estado guatemalteco. También está la Secretaría de la Paz, que es una dependencia de la República, de la Presidencia de la República, cuya función es apoyar y asesorar y coordinar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales originados de los acuerdos de paz. Y por último, están la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, cuyo objetivo es generar y fortalecer procesos de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos humanos a fin de contribuir a la construcción de una sociedad menos excluyente. Hablemos de las generaciones de los derechos humanos. La primera generación de los derechos humanos está constituidos por aquellos derechos civiles y políticos denominados libertades clásicas. Y entre las libertades clásicas encontramos las libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque estos derechos fundamentales las personas lo gozan sin distinción alguno, ya sea por motivos de género, grupo étnico, religión, idioma, estrato social, entre otros, ¿verdad? Tenemos entre los derechos fundamentales el derecho a la vida,
a la libertad y a la certeza jurídica, así como la protección contra la esclavitud o servidumbre, las torturas y los tratos inhumanos. Los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación se denominan así porque fueron reconocidos después de los derechos civiles y políticos. Estos fueron después de la Primera Guerra Mundial, donde se incluyeron derechos económicos, sociales y culturales. Su principal propósito es asegurar el bienestar económico, acceso a las oportunidades laborales, educación, salud y cultura, entre otros, ¿verdad? Ahora bien, más adelante surgieron los derechos de tercera generación, que también son llamados derechos de solidaridad, colectivos o de los pueblos. Establecen aspectos que van más allá del plano nacional. Estos derechos surgen en los años 70, son menos respaldados jurídicamente en la realidad, son colectivos porque va desde la perspectiva de los derechos humanos de tercera generación, ¿verdad? Y ya no solo interesa proteger al individuo, sino también su desempeño, tanto en la primera como en la segunda generación, debido a que como seres o como personas pertenecemos a un pueblo, a una nación y a la especie humana. Y por último tenemos los derechos de cuarta generación, que se le conoce como tercera dimensión, ¿verdad? Que aquí es relacionada a las nuevas tecnologías de información y comunicación con el fin de proteger a los ciudadanos en el nuevo espacio digital, ¿verdad? Aquí las políticas de educación deben crear una inteligencia colectiva que asegure una introducción autónoma a cada país a un mundo globalizado. Para ir finalizando, tenemos el tema de los acuerdos de la cultura de paz y de reconciliación nacional, que surge de los acuerdos de paz y el respeto a los derechos humanos. En nuestro país el conflicto armado interno que vivió la sociedad comenzó en el año 1960 y finalizó en el año 1966, durando 36 años, en donde se desarrolló una cultura de violencia marcada por el irrespeto total a los derechos humanos y por prácticas autoritarias, ¿sí? No solo por el Estado, sino por diversos planos, incluidos la familia y lo escolar. Sin embargo, surgido de todo eso, o como efecto o consecuencia de ese conflicto, surgieron actitudes de los ciudadanos, tales como el poco deseo de participar, silencio de las injusticias, o autocensura y desconfianza, ¿verdad? Cosa que son parte del legado de la cultura de violencia y esas prácticas se han vuelto muy comunes, incluso como hacer justicia por la propia mano, o sea, linchamientos, la desconfianza hacia sus líderes, porque también muchos de ellos abusaron de los derechos humanos. Dice que es importante contrarrestar los efectos de la cultura de violencia en nuestro país y hay que trabajar en el concepto de cultura y paz para partir desde el conocimiento, difusión, respeto y protección de los derechos humanos en todos sus niveles, desde la primera hasta la tercera generación. Se debe impartir en las familias, en los centros educativos, en las comunidades y en cualquier parte de la sociedad. Muy bien. También tenemos acá, para construir una cultura de paz es necesario partir del conocimiento, difusión, respeto y protección a los derechos humanos. Promoción del respeto a los valores representados por los derechos humanos y crear condiciones para reconciliación entre todos, ¿sí?
Y cuando hablamos de reconciliación nacional, también requiere del reconocimiento, del respeto a los derechos, a la memoria, la verdad y la justicia. Dentro de los acuerdos de paz, tuvo una duración de 10 años, desde el año de 1986 a 1996, y durante ese tiempo se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Estos abarcan aspectos que plantean las soluciones a los problemas más importantes del país, originados antes y durante el conflicto armado interno. Se dividen en acuerdos sustantivos y en acuerdos operativos. Los primeros, los acuerdos sustantivos se enmarcan, por ejemplo, en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde el gobierno se compromete para velar por el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso de luchar contra la impunidad. También está el acuerdo por el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, en donde el gobierno o el Estado se comprometió a facilitar el retorno a sus hogares de quienes tuvieron que huir en condición de desplazados. También está el acuerdo sobre el asentamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia. También está el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que se orientan al reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? También encontramos el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, en la cual se indica que la construcción de la paz es posible si se garantiza a la población buenas condiciones de trabajo, educación, salud, vivienda y desarrollo humano. Y el último acuerdo que entra entre los acuerdos sustantivos está el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Dentro de los acuerdos operativos que ya llevaron las acciones a moverse para llegar al último acuerdo de paz fueron, en primer lugar, los acuerdos sobre el definitivo cese al fuego firmado en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996. También está el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, que se firmó en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de ese mismo año. También está el acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, que eso fue en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. También se firmaron los acuerdos de paz firme y duradera, también ese 29 de diciembre de 1996, y los acuerdos sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad como partido político, y eso se firmó en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1996. Y para finalizar, es importante tener una memoria histórica acerca de lo que el país vivió durante 36 años. Una de ellos es el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, conocida como REMI, una iniciativa de la Iglesia Católica de nuestro país, en donde se inspiró en el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos, que se estableció en el año de 1997, que también ahí comenzó su trabajo de esta comisión. El 25 de febrero de 1999 presentó su informe titulado Guatemala, Memorias del Silencio, ¿verdad? El objetivo del REMI, que así se conoce, es proveer insumos a la comisión y, por último,
esta este mismo proyecto REMI creó un informe particular que se denominó eh, Guatemala nunca más. Como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Ese fue también el informe que el REMI proyectó después de Guatemala Memoria del Silencio. También publicó su informe que se llamó Guatemala nunca más. De este último informe, que se presentó el 24 de abril de 1998, 2 días después, el monseñor Gerardi, que estaba al frente de esta comisión, fue asesinado brutalmente en el garage de la casa de habitación en donde él habitaba. Presentara un informe a la sociedad guatemalteca para recordar los derechos humanos de violencia y las violaciones de los derechos humanos que sufrieron las personas que proporcionaron su testimonio al proyecto REMI. El informe se divide en 4 tomos. Tomo 1, donde se habla de los impactos de la violencia, el tomo 2, de los mecanismos del horror, tomo 3, entorno histórico, y el tomo 4, las víctimas del